Vamos a ver. Vale. Por último, ya lo recuerdo, por favor vuestros nombres en el chat para yo controlar y vamos a dar inicio al taller. Os voy a dejar con Pablo Palma. Muy buenas, Pablo. Buenas tardes. Muy buenas. Os lo dejo en tus manos. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos y Marisa, por toda la organización y gestión del evento. Bien, mi nombre es Pablo Palma. Bueno, soy compañero de profesión, soy arquitecto técnico y desarrollo mi puesto profesional en la empresa Grupo Valero como director técnico del área de aislamientos. Bien, nos hemos preparado un webinar sobre rehabilitación energética de edificios, fundamentalmente pensando en las soluciones para la mejora de la envolvente térmica, ¿de acuerdo? Y más concretamente en los cerramientos. Nosotros como fabricantes de aislamientos, bueno, pues aportamos soluciones muy interesantes para aquellos cerramientos que carecen de aislamiento o que tienen muy poquito, es decir, con edificios ya existentes anteriores del código técnico que se supone que no están aislados o no están bien aislados. También os mostraré una serie de herramientas para la prescripción muy interesantes, sobre todo un simulador de actuaciones, ¿no? Para un poco de cuantificar la mejora, en este caso la reducción del consumo de energía primaria no renovable y de demanda energética de una serie de viviendas en función de las actuaciones que vayamos realizando, ¿de acuerdo? Y finalmente mostraré un caso práctico de una vivienda real, un caso real, para verificar de alguna manera la eficacia de las soluciones que vamos a comentar aquí en la ponencia. Como somos muchos, evidentemente no se puede, bueno, hacer, digamos, más interactivo. Entonces, si os parece, podéis escribir las consultas en el chat y al final del seminario, pues intentaremos contestarlas. Y por otro lado, comentaros que todas las personas inscritas tendrán acceso a una biblioteca de detalles constructivos en AutoCAD, en Cipeter Match Plus y en Hulk. También las diapositivas de la jornada y también seguramente un enlace al vídeo de la jornada para aquellos y aquellas que no han podido verlo por la cuestión que sea, pero estuvieran registrados, ¿de acuerdo? Bien, así que nada, sin más, vamos a empezar con la ponencia. Será aproximadamente una hora y luego ya caso práctico y consultas, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos. Bueno, la ponencia está dividida en tres bloques bien diferenciados. En el primer bloque voy a comentar muy por encima algunos detalles de las ayudas y subvenciones, sobre todo las cuantías y requisitos, según el Real Decreto que entiendo que conocéis. He visto ya que se dan muchos cursos y muchas formaciones sobre esto específicamente, con lo cual no me voy a extender. Tampoco es el objetivo de hoy, ¿de acuerdo? Pero bueno, para tener una introducción de por qué todo esto ahora tiene tanto interés. Y también las modificaciones del CT en la versión del 2019 que afectan a la rehabilitación energética. Ahora vais a ver por qué, ¿de acuerdo? Luego pasaremos, si os parece, a la parte 3. Vamos a ver las herramientas de cálculo. Hay una para predimensionado de soluciones muy buena y también la del simulador de rehabilitación energética. Luego pasaremos a ver algunas soluciones, las características, la puesta en obra, etcétera, en función de la ubicación del edificio, de la vivienda. Y finalmente iremos con el caso práctico. Bien, vamos con el tema de las ayudas. Bueno, todo esto no me ya seguramente se conoce por las noticias, por los cursos, por la prensa, que hay unos fondos europeos donde hay destinado una cantidad de dinero para todas las comunidades autónomas que se están gestionando internamente, y dentro de los programas que aparecen en el Real Decreto, pues he querido destacar dos. Un programa a nivel de edificio y un programa a nivel de vivienda. Vamos a ver primero el nivel de vivienda porque cambia un poquito los requisitos. A nivel de vivienda, digamos, el requisito es que con las actuaciones que yo haga, tengo que justificar una reducción del consumo energético de energía primaria no renovable siempre, no vamos a contar las renovables, del 30%, ¿de acuerdo? O, importante, o una reducción del 7% de la demanda energética. Y en este caso no va a ser o, es decir, una cosa u otra. Bueno, si no sabéis, os lo digo yo, que si bajamos la demanda, el consumo va de la mano, ¿de acuerdo? Al revés no, al revés no.
Yo puedo bajar el consumo atacando, por ejemplo, a los equipos y la demanda quedarse igual. Entonces, en este caso, las soluciones que aporta Valero, como son para la mejora de los cerramientos, es decir, reducir la transmitancia térmica de los cerramientos, la demanda energética va a bajar y, por tanto, el consumo también va a bajar. Con lo cual, iría un poco paralelo. Tampoco es un valor muy restrictivo, teniendo en cuenta que son edificios que en teoría están mal aislados o simplemente no tienen aislamiento, con lo cual las pérdidas energéticas son grandes, ¿no? Si no, no tiene sentido rehabilitar energéticamente un edificio y solicitar unas ayudas sobre algo que está bien resuelto energéticamente. Bueno, pues las ayudas, máximo un 40% de la actuación con una cuantía máxima de 3.000 euros y una inversión mínima subvencionable de 1.000 euros. Vamos a ver cómo a nivel edificio cambia. Aquí ya son un poquito algo más importantes. Aquí hablamos de reducir un 30% el consumo y además reducir la demanda, con lo cual no basta solo con, por ejemplo, colocar placas solares, ¿no? O colocar un equipo con mejores prestaciones que el que había, que está bien, siempre eso está bien, pero creo que es más interesante atacar o reducir la demanda para, bueno, la demanda energética es la necesidad del edificio, tanto en calefacción como en refrigeración, para mantener unas condiciones de confort internas, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, si yo reduzco la demanda energética, estoy mejorando la calidad del edificio también, ¿no? Estoy mejorando el confort y ya no decir temas de humedades o temas de calidad de algunos elementos constructivos que se mejoran a la hora de actuar sobre ellos. Mis compañeros, ¿me dice algo, Joan? Vale, me está diciendo mi compañero que hay gente que no está escuchando, ¿no? Que no está viendo. Me comenta que es cosa del ordenador, porque sí que hay otros compañeros y compañeras que me están escuchando y me están viendo, con lo cual revisar la configuración para el tema del audio y de la imagen a ver si el problema estuviera ahí, porque en principio mis compañeros me dicen que está bien porque sí que hay personas que me están escuchando. De todos modos, como digo, el vídeo se grabará, se está grabando y se podrá, digamos, enviar el enlace a todos los inscritos y las inscritas para que podáis volver a visualizarlo. Seguimos. Lo que decía, es más interesante atacar la demanda. De hecho, a nivel de edificio se va a requerir reducir la demanda energética en función de la zona climática. Siempre vamos a ir al requisito un poco mayor en las zonas climáticas más severas de invierno en este caso, como en este caso son las D y la E. Y las subvenciones, evidentemente, aquí son más cuantiosas. Estamos hablando hasta un 80%, que ya está bien, respecto al coste de actuación. A ver, lo ideal sería el 100%, porque las viviendas, sobre todo, que yo creo que debería ir más enfocado, que son viviendas o familias que no pueden pagar, en este caso, la factura energética, pues igual tampoco tienen ingresos o el importe inicial para afrontar esto, aunque sea un 20%. Pero bueno, mejor que nada es y el 80% está bien, entendiendo que las actuaciones son a nivel de edificio y que bueno, se pueden gestionar a través de las comunidades de vecinos, etcétera. Bien, vamos a quedarnos con que las subvenciones están fluyendo. La cuantía máxima incluso hasta 18.800 euros, o sea que son cantidades importantes. Bien, en cuanto a la modificación del código técnico que afecta a la rehabilitación energética, pues sabéis que hay algunas tablas del código técnico, como por ejemplo el coeficiente K, ¿de acuerdo? En este caso la limitación, ahora explico lo del coeficiente K, los valores límites, que fijaros lo que dice. Esto afecta a edificios nuevos, obviamente. Entró en vigor en el 2020, o sea, era diciembre del 2019, por el tema de la pandemia se alargó creo que a septiembre del 2020. Es decir, que es la normativa vigente en cuanto a ahorro energético, que es el DBH1 en este caso. La limitación de la demanda antigua, ahora ya se limita con un coeficiente K. Y fijaros que aquí, por ejemplo, para este valor límite K límite que hay que cumplir en todos los proyectos que se estén calculando y predimensionando los cerramientos, reformas en las que se renueven más del 25% de la superficie. O sea que hay muchas actuaciones de rehabilitación energética que vamos a tener que cumplir el coeficiente K en este caso, porque estamos actuando en más del 25% de la envolvente.
volvemos ahora a esta tabla. Voy a explicar un poco qué es el coeficiente K. El coeficiente K es un coeficiente que intenta evaluar la calidad de la envolvente, ¿vale? Como decía, en la anterior versión del 2013 se limitaba la demanda energética con unas tablas parecidas a la que habéis visto. Entonces yo podía actuar en varios parámetros, ¿no? Dejando algunos cerramientos, digamos, sin aislar o con muy poquito aislamiento, porque puedo compensarlo por otro lado. Esto ahora no va a pasar. No va a pasar porque voy a tener que tener un mínimo de U, ¿no? de tramitación de cerramientos para poder cumplir cerramientos opacos. Evidentemente los huecos también entran en la fórmula, y los puentes térmicos cobran mucha importancia. ¿Por qué? Fijaros en la fórmula, ¿no? Que esto es un sumatorio de áreas por transmitancias. Transmitancias de cerramientos que conforman la envolvente térmica. Estamos hablando de cubiertas, de fachadas, de suelos en contacto con el exterior o con espacios no habitables, etcétera. Más los huecos. Los huecos sería la U del vidrio y del marco, o del marco del material que sea, y hay que sumarle la longitud por la transmitancia térmica lineal del puente térmico. Por ejemplo, encuentro fachada forjado, que es un punto bastante crítico térmicamente, donde hay unas pérdidas muy importantes que en la anterior versión se podían corregir con otros parámetros, y en esta, si habéis calculado, ya sabéis que no, que hay que darle alguna solución, si no, no vamos a cumplir. Bien, ¿cómo aparece este coeficiente K? Hay otra tabla que ya he mostrado antes que te limita los valores en función de la zona climática de invierno, como suele ser habitual en el código técnico, y de la compacidad del edificio y del uso, etcétera. ¿De acuerdo? Las zonas de Andalucía, pues quizás se muevan entre A y B, creo. Me he estado mirando algunas capitales de provincia y pueden estar ahí, alguna habrá diferente, pero bueno, entre A y B pueden ir, con lo cual los valores que tendríamos que cumplir estarían aquí. Por ejemplo, en 0,60 y 0,58, pues bueno, y entre 0,80 y 0,70, esos son valores ya que hay que cumplir con cerramientos con US baja, si no, no da. Y los puentes térmicos también hay que tratarlos bien. Aquí he puesto alguna tabla más para que se vea que todo esto también habría que cumplirlo. En este caso es simplemente la U límite, que realmente son valores poco restrictivos, pero sí que hay tablas donde aparece lo del 25% de la envolvente, lo del 25% a la hora de actuar en una reforma, como pone ahí. Pongo esta tabla porque es muy interesante. Esta tabla da valores orientativos de transmitancia para cumplir el coeficiente K. Porque los que estáis calculando y las que estáis calculando sabéis que con los U límite, no se va ni de lejos a cumplir el coeficiente K. Son valores que no se ajustan a la realidad. Son simplemente límites. Los valores recomendados, que a la hora de predimensionar el cerramiento, que al final es el aislamiento, porque los elementos, el resto de elementos son fijos, ¿no? Si yo tengo claro que va una fábrica de ladrillo de medio pie perforado, por ejemplo, pues eso no lo voy a tocar por térmica. Tocaré por acústica o lo tocaré por diseño, pero no por térmica. Por térmica trabajaré el aislamiento, que es donde tengo margen de mejora y de empeorarlo también. Entonces, lo suyo es predimensionar con los valores que vienen aquí. Porque esta tabla me está diciendo que si yo calculo los cerramientos o los predimensiono con estos valores en función de la zona climática y resuelvo los puentes térmicos, lo hice ahí abajo, todo va a conducir a cumplir el coeficiente K, y es bastante ajustado, es bastante acertado. Dejo esta tabla y me gusta mostrarla porque sirve para una de las dos herramientas que voy a mostrar hoy. Que están aquí, disculpar, aquí. Una sería el prontuario de soluciones constructivas, que en realidad esto es un prontuario que ya sacamos hace un par de años, orientado al cumplimiento del código técnico en la nueva versión, pero nos hemos dado cuenta, por lo que habéis visto, de que a la hora de hacer una rehabilitación energética, si actúo más de un 25%, voy a tener que el coeficiente K, pues qué trabajo, ¿no? Es decir, un cerramiento que no tiene aislamiento, que de hace una casa de hace 40 años, ¿cuánto aislamiento pongo? ¿Cuánto pongo para empezar? Porque hay muchas cosas para tocar en una rehabilitación energética. Entonces yo creo que si fijamos unos valores, pues para ir trabajando algo que sea bueno, luego se puede ajustar. Y sobre todo que en el caso de cumplir esté bien, ¿no? Porque ya os digo que
Son valores bastante interesantes ya que están recomendados en el anejo E. ¿Cómo funciona la herramienta? Es muy sencilla, muy sencilla. Únicamente hay que escoger o a introducir es una herramienta web, por cierto, no lo he dicho, todo lo que vamos a ver hoy está en la web abierto. Esto está en la página nuestra del Grupo Valero. Podéis entrar por descargas, dentro del menú descargas, prontuario, tendríamos por aquí, o también podemos entrar en la sección de aislamientos. Si tiráis un poco para abajo, en el botón aislamientos, entráis en la sección de aislamientos de la web y entre otros contenidos estaría las dos, digamos, herramientas web que vamos a explicar hoy. El primero, el prontuario, y el simulador, ¿de acuerdo? Vamos al prontuario primero. Es muy sencillo, es simplemente lo que va a hacer esta herramienta es predimensionar el aislamiento, es decir, definir tipo, importante, tipo y espesor de material, o sea, de aislamiento, para cumplir el coeficiente K. Entonces, lo primero que hay que escoger es tipo de cerramiento. Hemos basado en el catálogo de elementos constructivos del código técnico, ¿de acuerdo? Como es un catálogo que lleva ya años y que se conoce bastante, pues para no marear, pues vamos a coger esas familias, esa estructura y a partir de ahí ir definiendo elementos constructivos. Vamos a poner un ejemplo, no sé, una cubierta. A continuación hay que coger, como decía, la familia dentro, con el mismo código incluso, del catálogo de elementos constructivos. Vamos a cogernos una cubierta de grava, que es bastante habitual por la zona. Ahora hay que escoger ya un elemento constructivo único. Solo habrá uno, que en este caso vamos a decir que es invertida, porque en la zona, sobre todo de soleamiento, la lámina impermeable se protege con el aislamiento, ¿no? Se coloca primero la impermeabilización, luego algún geotextil o una capa separadora y luego el aislamiento encima, ¿no? Para aumentar, entre otras cosas, la durabilidad de la lámina impermeable y aparte por el tema de condensaciones y algún que otro aspecto, pero bueno, el caso es que la mayoría de veces se suele colocar la cubierta de grava invertida, con ese orden de componentes. Claro, eso es un elemento constructivo y ahora lo que falta saber es el tipo de aislamiento y el espesor. En cuanto al tipo de aislamiento, la herramienta nos va a ayudar, porque ya nos va a dar el que recomienda, en este caso, de la gama de productos Valero, que tenemos un montón, pero solo en este caso hay uno que sea idóneo para esa aplicación, que sería el Donpol verde hidrófobo. ¿Por qué? Pues porque en este caso ese producto tiene la resistencia a compresión que recomienda la norma UNE, no sé ahora mismo, luego veremos ahí el número de la norma, por si alguien quiere anotarla, que recomienda valores entre otras cosas, resistencia a compresión para todas las aplicaciones, en este caso cubiertas invertidas, ya sean transitables a tráfico peatonal siempre, no rodado, o no transitables, van a ser 200 kilopascales, 20.000 kilos por metro cuadrado, que es lo que tiene este producto. Y además, en este caso, es un producto de baja absorción de agua, es hidrófobo. Tiene una absorción menor o igual al 2% de su volumen, con lo cual cumple también una recomendación de una norma UNE para esa aplicación. Y ahora falta saber el espesor y para eso hay que seleccionar la zona climática donde está ubicado el edificio. Vamos a coger la zona A, por ejemplo, y fijaros lo que la herramienta da. Pues para empezar da el detalle constructivo con su leyenda. Esto, como decía, está extraído del catálogo de elementos constructivos. En algún detalle hemos hecho algún retoque que se ajusta más a los tiempos de ahora, pero bueno, en la mayoría de casos está tal cual el catálogo. Y fijaros, tenemos un enlace a la página del producto para poder consultar la documentación y las características, incluso fotografías de obra. No entro aquí porque luego lo veremos particularmente. El espesor, importante, aquí estamos trabajando con espesores que no son muy grandes. Hace poco tuvimos unas jornadas técnicas para el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, en la zona de Euskadi y Navarra, y evidentemente los espesores salen mucho más altos, ¿no? Porque estamos en las zonas D y E, básicamente C en algunos casos. De hecho, vamos a cambiar un momento a la E para que veáis la diferencia, ¿no? Fijaros, me voy a 15 centímetros en cubierta, o sea que hay cambios muy grandes. Pero bueno, vamos a centrarnos en la zona que hoy es objeto de los colegios de hoy, que son los de toda Andalucía.
Y pues por ejemplo en la zona A pues estaríamos hablando de 6 centímetros de ese material para ese tipo de cubierta y no otra. Porque si cambio el tipo de cubierta igual me pide otro espesor, seguramente. Entonces hay que ajustar bien el tipo de cubierta. ¿Y por qué 6? Pues porque con 6 consigo una transmitancia térmica, en este caso de 0,40, que me va a ser siempre menor o igual, en este caso 0,44, a los valores que recomienda el anejo E del código técnico. ¿Vale? ¿Y qué más me da? Pues me da una serie de información, un PDF, pero el PDF en este caso sería un documento informativo. Voy a ver si lo puedo abrir por aquí. Abrir. Sí. Esto sería el PDF, que eso es libre. Y luego hay una serie de documentación ya de carácter comercial, o sea, de carácter profesional, perdón, que sería el dibujo en AutoCAD de eso y el cerramiento creado en Joule y en Zipeter, que hay que solicitarlo a través del área de descargas profesional, pero en este caso os lo vamos a pasar todo al que esté al que esté interesado a través de un enlace. Todos los y las inscritos, hemos comentado antes, que pincharéis y os podéis descargar toda la biblioteca. Vamos a poner un ejemplo de fachada y ya pasamos. Vamos a poner una fachada. Pues fijaros, por ejemplo, fachadas hay muchísima más variedad. Vamos a coger una fachada de ladrillo visto, por ejemplo, aislamiento por el interior, no un SATE, por el interior. Elemento constructivo, fijaros la cantidad de variables. Puedo escoger el tipo y el espesor de fábrica principal. Puedo escoger si lleva o no cámara, hoja interior, si es trasdosado autoportante, si es tabique cerámico, etcétera. O sea, puedo hacer tipos de revestimiento, etcétera. Entonces puedo hacer muchas combinaciones. Vamos, no sé, a poner el primero mismo. Y ya pues elegir el aislante. Fijaros cómo aquí ya me cambia el aislante y me va a ofrecer otros, en este caso los que veis ahí. Dentro de los que hay, pues vamos a coger el TR32, que será a lo mejor el más optimizado en cuanto a relación calidad-precio, porque ya tiene una conductividad térmica muy baja, 0032, y el precio la verdad es que está muy bien. Y luego vamos a escoger la zona climática, en este caso vamos a coger la B, y fijaros, pues me va a dar unos 7 centímetros de aislamiento de estas características para poder cumplir eso. Voy soltando algunos tips, sobre todo de los productos, ¿no? Para que se entienda también los materiales que vienen aquí. Si mis compañeros me acompañan aquí al lado. ¿Por qué la herramienta me da ese y no otro? Pues la gama Grafipol de fachadas, que sería el TR32, 31 y 29, pues fijaros, es un producto que yo lo puedo fabricar a medida, el largo. Con lo cual, a la hora de ajustar a la altura entre plantas, entre forjados generalmente, pensando en rehabilitación a la altura libre que tenga para aislar, pues de suelo terminado a bajo forjado, se recomienda siempre, no llegar al falso techo, sino llegar al forjado, pues puedo hacer placas a medida, ¿vale? Tanto en longitud como en espesor. En ancho no, en ancho estamos hablando siempre de 60 centímetros, el estándar, pero en espesor puedo trabajar diferentes medidas. Entonces puedo buscar medidas especiales para pilares de 2-3 centímetros o 1 centímetro incluso, y luego en fachadas, medianeras, etcétera, voy a espesores mayores. Luego es un producto que, fijaros, ¿no? La rigidez que tiene. O sea, esto simplemente para adherirlo con un poco de adhesivo en base cementosa o en base de poliuretano o polímero funciona perfectamente. No es necesario anclarlo mecánicamente, porque lo único que hace es perjudicar la solución constructiva, porque me estoy cargando masa a la hora de perforar los ladrillos, por ejemplo, y no sé, no son soluciones que, como por normativas no es necesario y va siempre apoyado en el suelo, pues no tiene sentido anclarlo, ¿vale? Mucho mejor fijarlo con adhesivo, como vamos a ver ahí. He puesto un par de ejemplos de por qué esos productos son más idóneos. No quiere decir que sean mejor, pero quiere decir que están mejor ubicado. Este es mejor que en fachadas que el verde que habéis visto, y al revés, el verde es mejor que este en cubiertas. Pero ninguno es mejor que en otro en general. Siempre los aislamientos hay que saber dónde colocarlos. Bien, pues yo creo que con esto, si queréis al final te queréis ver otro ejemplo, pero bueno, muy sencillo. Vamos a pasar a la otra herramienta que sí que ya es más objeto de la jornada técnica de hoy, que sería este simulador. Bueno, esto
esto es diferente, esto no es un predimensionado, sino que esto es un simulador que de alguna manera estima la reducción de consumo de energía primaria no renovable y de demanda energética de una vivienda. Ahora vamos a ver que hay 4 tipologías diferentes en función de la zona climática donde esté ubicada y de las actuaciones a realizar. Y esto sirve un poco para estimar qué es más eficaz en qué tipo de vivienda, si aislar por dentro, por fuera, en las cubiertas por encima, por debajo, si poner más o menos espesor llega un momento que da igual, ya prácticamente lo que reduce es el consumo, ese tipo de cosas. Que evidentemente luego, bueno, y para saber qué tipo de aislamiento, estamos igual que antes. La herramienta siempre nos va a colocar un producto idóneo para esas características y así tenemos algo ya hecho y no tenemos que ir buscando por internet productos sin más. También me va a calcular un espesor, que ahí sí que es el mismo que antes, que es interesante que esté marcado porque sirve, como decía, para las actuaciones donde tenemos que cumplir el H1, irnos a unos valores recomendados y en el resto de casos para no estar divagando con espesores porque hay muchas cosas para tocar, el aislamiento es una de ellas, entonces si fijamos unos parámetros, pues mucho mejor. Que sean lógicos también, ¿vale? Porque aquí los espesores tienen que caber en la vivienda existente, etcétera, ¿de acuerdo? Si es por dentro, si es por fuera, etcétera. Bien, vamos a poner algún ejemplo. Fijaros cómo, bueno, voy a ponerlo aquí a ver si podemos ver todas las pestañas. Bien. En la primera pestaña tenemos 4 tipologías de viviendas. Puede ser vivienda unifamiliar o puede ser bloque de viviendas. Y dentro de eso hemos dividido entre aisladas y entre medianeras. Lo bueno de una herramienta web es que con el tiempo se puede ir ampliando. En este caso, pues bueno, tenemos esas 4 de salida. Vamos a coger, no sé, una vivienda unifamiliar aislada. Ya sale el dibujito ahí. Si yo cojo ahora entre medianeras, pues vais a ver cómo pues tengo solo huecos en 2 caras, en las otras no. Aquí iría otra adosada, porque no está dibujada, pero iría. Eso es una medianera en ese caso. Vamos a dejar esta, si os parece. Entonces, ahora tengo que escoger la zona climática. Y la zona climática, en función de la zona climática, me va a calcular unos datos de partida. Como decía antes, la demanda necesaria para las condiciones de confort no va a ser la misma en Canarias que en Burgos. Porque hay alguna pregunta que han hecho que ¿y por qué yo pongo esto y sale un dato y si cambio la zona climática pone otro dato diferente? Pues por la demanda energética. Es decir, si yo estoy a 23 grados fuera, como en Canarias, por ejemplo, gran parte del año, y necesito 23 dentro para cumplir código técnico, pues poco aislamiento necesito, ¿de acuerdo? Ahora, si yo la mayor parte del año estoy a 3 grados y dentro necesito 22, 23, pues ahí necesito mucho más. Por eso se ve, ¿no? Ese cambio, ese salto térmico de interior a exterior es lo que el código técnico analiza durante, bueno, durante todo el periodo del año y se calcula en base a eso. Por eso hay zonas climáticas en zona de invierno más suaves, como por ejemplo Canarias o la zona de Andalucía también. Mira, en este caso, muchas zonas de Andalucía que son zona A, y luego hay zonas más exigentes o más, digamos, severas, como son, no sé, Burgos o Vitoria o Salamanca, que son zonas en zona E que evidentemente nos va a salir una demanda mucho más alta. Porque lo que sí que hemos fijado son unos parámetros de salida. Es decir, nosotros vamos a poner ya la zona y vemos, fijaros, si yo pongo ya la zona A, ya me va a dar un dato. Bueno, 2 datos. El dato de consumo y el de demanda. El de demanda incluso lo da parcial por calefacción y refrigeración. Aquí no hemos metido la ACS, también porque el Real Decreto no habla de la ACS. El Real Decreto en el tema de las ayudas se centra en la calefacción y la refrigeración y tampoco puedo yo cambiar el sistema de generación de ACS porque la herramienta no me deja, ¿no? Vamos a fijar un sistema de generación, unos equipos, en este caso pues una caldera eléctrica de ACS por vivienda y unos splits de aire acondicionado, y en todos los casos vamos a fijar que el edificio no tiene aislamiento o tiene muy poquito anterior a la norma NBE o código técnico, más bien al anterior, y con carpinterías de aluminio en huecos. Hemos puesto casos desfavorables, pero es la lógica, ¿no? Entonces lo lógico es actuar sobre un edificio que esté mal aislado y que tenga ventanas de prestaciones bajas, etcétera, porque si está todo bien no tiene sentido invertir ahí, que se puede mejorar siempre, pero por eso hemos puesto
cosas así. Y también porque se note, ¿no? Porque sobre algo que está bien es muy difícil mejorar y menos esos porcentajes que pide el Real Decreto, pero sobre algo que está muy mal vais a ver como no es nada difícil llegar a esos porcentajes actuando solo en la envolvente. Bien, ya tenemos el dato inicial y ahora lo que se trata es de ir probando a ver cómo reduzco yo ese consumo y esa demanda, ¿de acuerdo? Vamos, aislamiento de fachadas. Pues en este caso tengo tres opciones. O aislar por el exterior, pensando en una vivienda ya hecha, existente, o aislar por el interior, con un trasdosado, ¿no? Directo sobre la pared existente y luego pues una hoja interior, que mi recomendación es un trasdosado autoportante, no meter ladrillo por peso, por espesor, etcétera. Y luego también incluso ha insuflado en cámaras, aunque digamos que es una actuación más residual porque los espesores que, sobre todo en las zonas climáticas del norte, que necesitamos para reducir todo esto o para cumplir códigos técnicos son grandes y es raro encontrar una cámara de ese espesor sin nada esperando a que le metamos el aislamiento. O sea, algunos casos sí que va a haber de rellenar e insuflar cámaras. En nuestro caso tenemos la perla, ¿no?, del poliestireno preparada para inyectar con unos equipos, unas máquinas. Pero bueno, lo más eficiente va a ser siempre por el exterior, sobre todo. También por el interior cuando no se pueda, pero en principio por el exterior. Por el exterior sería un SATE, un sistema de aislamiento térmico por el exterior. Claro, es que fijaros, solo añadiendo un sistema de aislamiento por el exterior, estamos reduciendo un 42%. Como decía, esto es un simulador con unos datos que no se pueden tocar, fijos de instalaciones y ventanas. Pero pensar una cosa, esto luego hay que hacerlo en el programa, sea C3X, como voy a mostrar yo en el ejemplo, o sea Cerma, o Hulk, o Cipetherm, o alguno de estos. Pero evidentemente, si aquí me da un 42, no va a ser luego un 2. Podrá ser un 35, un 47, un 41. Es decir, que si yo cojo aquí un 42 y luego quito el SATE y me pongo en un suelo interior y me da un 3, evidentemente ya sabemos dónde está aquí la chicha, en el SATE. Que si podemos hacer el suelo, estupendo, pero eso sirve un poco para valorar y cuantificar las actuaciones, la eficacia de ellas. En un suelo, a lo mejor en un edificio con un forjado al aire, pues sí, pero en este caso en contacto con, hemos considerado el terreno, si no recuerdo mal, pues tampoco es tan importante en estos casos, ¿no? O no es tan efectivo. Bien, dejamos el SATE. SATE al final es un sistema de aislamiento por exterior. En nuestro caso solo fabricamos el panel aislante. Luego mostraré, ¿no? No, prefiero dejarlo para las soluciones, ¿no? Tenemos producto de baja conductividad térmica, probablemente lo habéis visto en alguna obra o o alguno similar. Es EPS de baja conductividad, veis que el color es negro, es gris, no es blanco. Y en este caso es específico para sistemas SATE por bueno, la trazabilidad que tiene. Tiene una fabricación especial con respecto al resto, porque tiene que tener, bueno, pues una adherencia concreta, una resistencia a tracción para los anclajes mecánicos, que en en este caso sí que es necesario. Tiene que tener una estabilidad dimensional para que se comporte bien a la hora de darle el revoco exterior, unas tolerancias mínimas en las juntas, etcétera, una serie de condiciones. Pero bueno, es un producto, es un panel aislante para sistemas SATE, da igual cuál, porque algunos fabricantes de morteros nos lo han homologado y los otros nos lo homologarán cuando llegue el momento de que hay una obra y que lo necesiten, porque el panel cumple las características de todos los sistemas que hay en el mercado, con lo cual no hay problema en ello. Sistemas con EPS, evidentemente. Fijaros, si yo no puedo hacer un SATE en una vivienda, en el ejemplo veremos un caso, porque la fachada es vista o porque no puedo entrar en la parcela o no puedo salirme de la alineación de fachada o porque está protegida o por lo que sea, pues siempre está la solución de aislar por dentro. Pues escojo aislamiento trasdosado interior. La herramienta va a considerar siempre colocar nuestro producto más un trasdosado con lana, ¿vale? Nosotros no fabricamos ni comercializamos lana, pero entiendo que entre los montantes de la perfilería, pues lo más lógico a la hora de colocar es una lana, ¿no? Funciona bien, sobre todo acústicamente. Entonces nosotros lo hemos incorporado a la solución. Sería, bueno, ahora lo vais a ver en fotografías, pegar, ¿no?, con adhesivo la cara interior, la pared vista que tengamos,
y luego colocar un trasdosado autoportante. El espesor va a depender de la zona climática. No lo he dicho antes, pero fijaros cómo aquí, cuando yo le digo a la herramienta una solución, me calcula un espesor que, como decía, es el mínimo para cumplir el coeficiente K. 5 centímetros en este caso. Bien. Claro, fijaros que solo he bajado un 8%, pero porque no me ha resuelto los puentes térmicos y encima estoy en un edificio entre medianeras, que hay casos más favorables. Si yo resuelvo los puentes térmicos, encuentro de fachada forjado sobre todo y pilar integrado en fachada, ahora os diré cómo, pues ya me voy, fijaros, es que claro, me estoy yendo casi a un SATE, un 36, no llega a ser un SATE porque en el SATE va continuo por el exterior todo el espesor que ya he calculado, si eran 5, son 5 y aquí van 5, en los frentes de forjado van a ir 3, o si son bandas perimetrales, ahora os explicaré la solución, y en los pilares nunca vamos a pasar todo el espesor de aislante, vamos a forrarlos con 1 centímetro o 2 máximo, para darle continuidad al aislamiento, pero sin recrecer mucho el pilar hacia el interior de la vivienda, ¿no? Bueno, pues vamos a cambiar la vivienda. Bueno, vamos a seguir un poco con alguna solución más. Como decía, cubiertas, por ejemplo, pues en esta cubierta, pues sí que se nota, hemos aumentado. Al final vamos añadiendo y vamos incorporando soluciones y estamos ya en un 50% de reducción del consumo, sin tocar equipos, ni instalaciones, ni ventanas. O sea, y soluciones relativamente económicas, ¿no? Porque los productos estos no son muy caros y la colocación tampoco es muy compleja. Lo único que se puede ir un poquito más de lo normal es el SATE porque es un más especial, ¿no? La instalación es un poquito más especializada y los morteros son más, digamos, los revestimientos son un poquito más caros que a lo mejor utilizar otra solución, pero bueno, al final también es una solución muy interesante. Desde luego, térmicamente, la mejor con diferencia por la ausencia de puentes térmicos, lo que es el SATE. Bien, pues vamos a poner un ejemplo de un edificio, este aislado, va. Vamos a verlo. Fijaros, aquí sí que están a las 4 caras y tenemos huecos en todas las caras porque estamos hablando de un edificio exento. Por ejemplo, en zonas de costa, yo en este caso vivo en Alicante, en la playa San Juan, hay una zona residencial y la mayoría de edificios son así, porque son urbanizaciones con parcelas muy grandes y el edificio porque muchas veces hay varios bloques, son aislados, no tienen un edificio pegado, no tienen medianeras. Entonces, son edificios que digo, y muchos son antiguos, muy antiguos pues, de mitad de los años 40 o 50, que necesitan rehabilitación energética como ninguno, aunque son zonas de costa que en principio no hace mucho frío, pero en invierno pues las temperaturas son bajas, hay mucha humedad y son, bueno, pues susceptibles de mejorarlos. En este caso, pues si ponemos un SATE, pues fijaros, ya tenemos una E, una letra bastante regular. Y eso que estamos en la zona B. Si pusiera la zona, voy a poner la zona D, fijaros, me voy a la F ya. Claro, porque la demanda va a ser mucho más alta de salida. Vamos a dejar la B, que sería una zona de algunas capitales, ¿no? de Andalucía seguro, o la zona A. Vamos a poner la zona A. Tenemos ese dato de consumo inicial. Fijaros que lo que dice el Real Decreto son estas dos cosas. Reducción del consumo, que además me da el porcentaje de la herramienta, y reducción de demanda global, calefacción y refrigeración. Por eso me gusta poner la primera diapositiva, aunque no voy a profundizar en eso, para ver que esta herramienta me está estimando, no calculando, estimando la reducción de las dos cosas que me pide el Real Decreto para las ayudas. Vale, un SATE, vamos a ir al SATE. Pues, en este caso un 13%. Estamos hablando de muchos huecos en este caso, sí, tengo muchísimos huecos. Bueno, no, un 13%, perdón, un 13%. Un 30% está muy bien, un 30% solo actuando en fachada. Fijaros, yo quiero poner puentes térmicos y no me deja, porque la herramienta ya sabe que el SATE lo resuelve y no me deja darle a esa opción. Pero si le pongo la cubierta plana, me va a ir al Don Paul verde, pues fijaros, ya tengo, digamos, con el SATE y la cubierta, que sería una rehabilitación de la cubierta, que ya de paso lo digo que si rehabilitamos la cubierta, pues si hay problemas de impermeabilización, pues se pueden resolver o sea, se puede actuar sobre problemas de humedades o de agua más el aislamiento térmico.
y estaríamos ya en condiciones de solicitar la ayuda en cualquier caso prácticamente, ¿no? En cualquier caso de zona climática. Por supuesto, la de consumo está cumplida ya en edificio, que era un 30%, y luego la demanda habría que ver en cada zona, pero bueno, esos valores son importantes, ¿no? Y importante, como decía, los productos en cada caso. Bien, pues yo creo que no me dejo nada. La herramienta es muy sencilla, la tenéis ahí donde he mostrado en la web, y luego si queréis algún ejemplo más lo ponemos. Bien, aparte de estas dos herramientas, tenemos una serie de bases de datos, de bibliotecas de materiales. Tenemos por un lado la de Hulk. Estos son familias de materiales, en este caso nuestra familia de aislamientos o familia de cerramientos, que aquí ya viene todo el cerramiento creado con nuestro aislamiento dentro, obviamente, para diferentes zonas climáticas. Estos son pues 600 y pico creo que son, por 6 zonas climáticas, 6 por 4, 24, pues estamos hablando de 2000 y picas combinaciones, que las tenéis todas en el archivo de la biblioteca que os daremos. En caso del CIPETEN hemos ido un paso más allá. Tenemos una colaboración con CIPE en este caso, en el cual estamos incluidos o implementados, perdón, en la herramienta. Para esto me voy a apoyar con la Surface y os voy a comentar dónde está ese botón dentro del programa, ¿vale? Bien, pues no sé si habéis utilizado alguna vez IPTNH Plus, que es uno de los programas reconocidos por el Ministerio para la certificación energética de los edificios y la verificación del cumplimiento de la limitación en el H1 y el H0. Bueno, acabo de abrir el programa. Voy a abrir uno de los ejemplos que viene en el programa para mostraros lo del botón. Vamos a poner, no sé, este mismo. Simplemente para que veáis el botón donde se ubica. Y como decía, vamos a cerrar todo esto. Como decía, bueno, esto es un edificio donde se ha generado unos cerramientos X, ¿no? Y unas instalaciones, etcétera, para, como ejemplo. Pues si nos vamos a la biblioteca, fijaros, tenemos unos cerramientos. Aquí pues han puesto una fachada cara vista y un par de medianeras, ¿no? Si nos ponemos dentro de la fachada, doble clic, se abre el cerramiento. Fijaros, aquí han puesto una lana mineral entre dos hojas de ladrillo, ¿vale? Que me parece muy bien, pero claro, aquí la conductividad térmica, por ejemplo, de la lana no vais a encontrarla. Si buscáis lanas minerales de 0031, probablemente no encontréis. O si encontréis es muy cara, ¿no? En este caso creo que ni la vais a encontrar, con lo cual es un problema, ¿no? Por eso nosotros siempre recomendamos, más allá de que sea nuestro aislamiento o otro, materiales reales, que se puedan comprar luego, ¿vale? Porque si yo estoy calculando un proyecto con un material que luego la constructora cuando vaya a comprar, cuando esté ejecutando la obra, no lo encuentra, pues a ver qué hacemos ahí, ¿no? Es que pasa mucho porque nos llegan muchísimas solicitudes de materiales genéricos que no existen, ¿no? Entonces nuestro consejo siempre es utilizar bases de datos de fabricantes. Bueno, abro aquí doble clic y fijaros, yo ahora puedo coger y pues sustituir esta lana mineral por otro producto de la base de datos del Hulk, ¿no? Que ya conocemos todos, aunque repito, no es lo aconsejado porque de estos aislantes que aparece aquí, pues hay productos que no se fabrican. Hay también un XPS aquí, ¿dónde estaba? Este de aquí, de 0029, que es también no se va a encontrar o va a ser muy complicado. En algunas zonas de Francia sí que lo comercializan, pero aquí en España que yo sepa no. Con lo cual, pues son productos que, o si lo hay, es muy caro, muy difícil, casi ningún distribuidor lo tiene. Entonces, vamos a ir a recomendar siempre materiales reales. Podemos ir a la biblioteca de líder, a una serie de bibliotecas, incluso cámaras de aire y tal. Y tenemos el botón aquí que pone Valero, Grupo Valero. Entonces, si pinchamos en el botón, se abre la biblioteca de materiales donde está nuestra gama de productos. Esta es nuestra gama de aislamientos. Esto está en el programa, ¿eh? No he importado ninguna base ni nada, simplemente está en el programa. Entonces, pues si me voy en este caso al TR31, que es un producto de nuestra gama que sí cumple esa conductividad y además, como veis en el dibujito, es indicado entre otras aplicaciones para fachadas,
pues le doy a aceptar y lo tengo, ¿lo veis? Entonces ya ha resuelto un problema, ya tengo un material que existe. Luego ya veremos a ver eh, si hay alternativas, pero de momento este es una óptima. Vale, eso por un lado, eso sería un material. Y luego, si quiero traerme el cerramiento completo, en vez de entrar en doble clic en el cerramiento, me quedo atrás y voy directamente a este botón. Entonces, si yo pincho este botón, pues me va a abrir la base o la biblioteca de cerramientos, que aquí hay una cantidad enorme de cerramientos que, por cierto, son los mismos que vamos a facilitar en AutoCAD, Cipeterm y Hulk. Entonces aquí simplemente escoger, pues nada, un cerramiento, el que sea. Pues esto es un panel de hormigón, ¿no? No, un bloque, el que sea. Bueno, aquí hay muchísimos, una cantidad enorme de cerramientos de diferentes espesores, de diferentes tipologías. Y además, si marco aquí la letra, pues me va a decir el espesor recomendado en cada zona climática, o sea que está muy bien. Que luego, evidentemente, si yo cojo aquí la B y le doy a aceptar, ya me sale mi proyecto, me sale aquí el cerramiento, y luego quiero cambiar el espesor, no tengo más que entrar y donde pone 6, poner 7. Y así de fácil, o sea, tampoco tiene mucha... ¿Ver? Ya ha cambiado, ya son 7. Entonces es muy interesante tener ya todo hecho y simplemente ir ajustando espesores. Bueno, pues nada, os quería comentar simplemente que en el caso de Hull teníamos esto. Bueno, antes de irme de aquí del ordenador, comentaros también, pues, por ejemplo, lo que os vamos a mandar serían un detalles de este tipo, por ejemplo, como este. Estos en concreto no, porque son de rehabilitación, pero bueno, son de obra nueva. Entonces, por ejemplo, aquí esto está apoyado en el suelo, porque se entiende que la vivienda está hecha, pero serían detalles de este tipo, detalles de AutoCAD con su leyenda, etcétera, ¿de acuerdo? Esto sería la biblioteca que os pasaremos. Y también os vamos a incluir un enlace para descargaros herramientas de cálculo muy interesantes. Tenemos una calculadora, todas en Excel, para calcular, esto es un predimensionado de espesores, que teniendo el prontuario ya no es tan interesante, porque el prontuario me hace lo mismo o más, pero bueno, ahí está. Y también sirve, curiosamente, para calcular la zona climática, ¿no? Vamos a coger Almería, por ejemplo, la provincia, indicamos la provincia y la altura de la localidad y me va a marcar la zona climática. Solo para eso hay personas que la utilizan. Si subo a 800 metros me va a cambiar la zona, si subo a 400 también seguramente ya la ve. Fijaros, solo para eso es interesante. Bien. Aparte de esto tenemos una calculadora que me va a verificar las condensaciones intersticiales que se puedan producir en un cerramiento. Tengo otra que me calcula transmitancias térmicas. A ver, está abriéndose esta. Tengo otra calculadora que me va a... Esta es muy interesante también. Esta es para hacer un cálculo rápido de un aislamiento que tengo y quiero probar con otros de la marca Valero a ver cuál es la equivalencia, ¿no? En espesor y en porcentajes de mejora sobre una conductividad y un espesor. El resto de parámetros tampoco hace falta que se lo digamos porque no son necesarios. Esta está muy bien también, una calculadora de puentes térmicos en base a un valor que habrá que introducir. En este caso, nosotros el método de cálculo utilizamos el TERM, el programita TERM de puentes térmicos, que es un programita gratuito que está muy bien, y unas fórmulas que hay indicadas abajo, ¿de acuerdo? Para sacar la tramitancia térmica lineal, tanto la exterior y la interior del puente térmico. Y finalmente tenemos la calculadora de tramitancia térmica bastante completa de cerramientos que algunos sí, pero otros no calculan los programas de cálculo de manera visual, sobre todo los en contacto con espacios no habitables, cámaras sanitarias, terreno, etcétera, a través de una serie de datos. Pues todas estas herramientas las vamos a incluir en los enlaces. No en el email, en archivos porque pesa mucho todo, pero bueno, enlaces de descarga. Bueno, ya vamos con las soluciones y ya terminamos con el caso práctico. Soluciones, vamos para atrás. Bien,
Si os parece, ponemos un par de ejemplos o tres y al final, si estáis interesados en ver alguna más, la vemos. Bueno, vamos, ya que estábamos con el SATE y diciendo que es tan eficiente, ahí tenéis lo que es un SATE, es un sistema de aislamiento por el exterior. En el caso de fachadas terminadas, pues habría que preparar obviamente la fachada y luego nada, fijar las placas. Ya os digo que es una combinación de adhesivo, en este caso el mortero adhesivo base de los sistemas SATE, habría que fijar mediante adhesivo y además fijación mecánica. Por eso hay que mirar el certificado LETA o el ETE, la evaluación técnica europea de cada fabricante o de cada sistema, indica un poco ahí las condiciones de trabajo. Y muy importante esta capa intermedia, que es una capa de mortero adhesivo flexible, el mismo que se utiliza para pegar, con una malla de fibra de vidrio que regulariza y sobre todo endurece y sirve de capa de puente de unión hacia lo de fuera, ¿no? Son sistemas y luego un acabado, son morteros normalmente decorativos acrílicos muy finos, en todo no se va ni, se van 6-7 milímetros, no se va más, no se va ni un centímetro. Bueno, son sistemas, ya os digo, con muy flexibles los morteros, muy finitos y quedan muy bien, la verdad. Son más caros que los tradicionales, evidentemente, pero bueno, son sistemas muy interesantes. En nuestro caso, el Grafipol Terresate, trabajamos con una conductividad 0031, es válido para cualquier sistema, cualquier mortero. Y fijaros las fotografías de obra. Esto es una obra de rehabilitación, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos espesores que pueden ir desde un espesor más a las zonas que estamos hablando, de las zonas de Andalucía, ¿no? Que pueden ser 6-8 centímetros, yo creo, algo así. Y luego fijaros que se han servido, vuestro también, esto es en Valencia, creo, que la zona B, que sería como alguna otra capital de Andalucía, aunque en Andalucía creo que va a ir más por la A, pero bueno, A y B yo creo, a no ser que sean zonas de montaña, que sí que te puedes ir a C, supongo que Granada ya en el norte, en la montaña se irá a C, incluso a D, no lo sé. Y, por ejemplo, fijaros esta obra, que esto es Guipúzcoa, creo, la zona de cercana a la Navarra. Fijaros que bloques, ¿no? Más que planchas, son bloques de Grafipol para un SATE. Pero bueno, ahí, como decía, es una passive house, ¿no? Que ya no solo es cumplir códigos técnicos, y hay veces que es por requisitos de proyecto, por calidad o por lo que sea, que se utiliza otro tipo de espesores. Por el interior ya lo hemos comentado. Vamos a poner directamente algunas fotos. A ver, la solución más lógica es esta, bajo mi punto de vista. Colocar Grafipol pegado a la pared existente, pegado, sin anclarlo con tacos, y colocar un trasdos autoportante. Por peso, por limpieza, por rapidez, por todo, ¿vale? No conviene colocar un tabique, a no ser que queramos, no sé, añadir colocar una ventana donde no la había de mucho espesor, que necesitemos un apoyo o alguna cosa de estas. Yo creo que en el resto de casos me iría un trasdos autoportante mucho más ligero y que funciona también muy bien con la lana entre los montantes. Esa combinación Grafipol más trasdosado funciona muy bien. De hecho, tenemos ensayos acústicos de 66 decibelios, incluso con, no, perdón, 60 decibelios con un medio pie de ladrillo, Grafipol de 6 centímetros, el TR32 y un trasdosado de 48 con la lana y una placa de yeso de 15. Ese elemento constructivo lo hemos ensayado con 60 decibelios, o sea, una maravilla. Que otra cosa que aquí no estamos hablando es de la acústica, pero realmente cuando mejoramos la envolvente y mejoramos un cerramiento y añadimos aislamiento, estamos mejorando siempre el aislamiento acústico a ruido aéreo, porque estamos añadiendo masa, con lo cual ese cerramiento va a transmitir menos el ruido que antes, eso está claro, ¿no? Sea poco o mucho, pero menos que antes seguro. Va a mejorar el aislamiento a ruido aéreo de ese cerramiento. Y en cuanto a fotografías de obra, pues la solución que yo veo más interesante es esta. Como decía, forrar toda la pared interior con aislamiento, Grafipol, y luego pues colocar el trasdosado. La fijación, como decía, siempre con adhesivo. Si es aquí estamos viendo un enfoscado interior, un jarreado que es tiene más adherencia, pero si por ejemplo vamos a una pared lisa, terminada, pintada, fina, que no tiene mucha adherencia y queremos asegurarnos la fijación, en vez de ser cemento cola, podemos utilizar un adhesivo polímero, un adhesivo en base de poliuretano, que son más potentes y ya está, ¿vale? Y además mejor porque hay veces que en la rehabilitación cuanto menos polvo y menos ensuciemos, mejor. Eso con un salchichón y
y una pistola y se te puede trabajar. Y lo que comentaba de las placas, es muy interesante tener placas con largos especiales para evitar o minimizar los puentes térmicos a la hora de colocarlo. Tema de suelos. Pues el tema de suelos, a ver, en rehabilitación habéis visto que no es lo más interesante para hacer, sobre todo porque en un edificio el suelo entre plantas, lo normal, bueno, poco va a hacer. En la realidad sí que hará, porque yo siempre digo que si hay una vivienda con calefactada, todo está calefactado, pero si una tiene en ese momento la calefacción puesta, por ejemplo, y el vecino no, pues tengo pérdidas, porque el calor siempre va a compensar en las zonas donde hay una temperatura diferente, pero realmente en el código técnico ni en los cálculos no me va a hacer nada, con lo cual los suelos, más allá del suelo planta baja, que habría que ver el caso, o los suelos que hemos visto de edificios plurifamiliares que tienen todo el forjado y en los bajos abiertos, ahí sí, ese forjado, más por bajo que por encima, por el tema de alturas libres de las viviendas, se podría aislar. También se aísla mucho en locales. Tenemos muchos clientes que nos compran material para cambios de uso, para locales que estaban sin uso y quieren hacer viviendas o comercios calefactados o lo que sea. Claro, si ya que vas a meter unas instalaciones y una calefacción, etcétera, pues, o un aire acondicionado, pues lo suyo es aislar para evitar pérdidas. También en suelos radiantes, ¿no? El suelo radiante es un sistema de climatización muy interesante. Claro, si yo pongo las placas de suelo radiante y no aíslo por debajo, porque esas placas en este caso son de 2 centímetros, y no aíslo por debajo, parte del calor que me va a generar las conducciones de agua caliente en este caso, se me van a perder, con lo cual estoy tirando energía. Si yo pongo aislamiento, en este caso el nuestro, por debajo, con una conductividad térmica baja, voy a minimizar esas pérdidas. Nosotros vendemos muchísimo aislamiento para bajos suelos radiantes o incluso para sistemas de suelo radiante, como por ejemplo para el fabricante ALB, del que somos colaboradores. Es un fabricante que está en Tarragona y que tiene un sistema muy interesante, varios sistemas diferentes que utilizan en este caso nuestros paneles Grafipol Thermo Impact para para sus paneles, ¿no? Bueno, pues este producto, al final, una vez que yo he colocado el producto, pues hay que colocar una capa de mortero encima. La recomendación que sea mínimo unos 4 o 5 centímetros, con lo cual estamos viendo que las alturas están ya un poquito limitadas en rehabilitación, ¿de acuerdo? Para colocar encima directamente un pavimento cerámico no lo recomendamos. En el caso del verde, se podría utilizar una solución. Por ejemplo, y de aquí saludo a nuestro valero partner en la zona de Granada, Pasi.es, que utiliza una solución muy chula, que sería colocar el Don Pol verde y encima una lámina de PDM y luego una tarima, ¿vale? Pero pavimentos flexibles. Y este producto tiene el doble de resistencia a compresión que el Termoimpa. En el caso, ya os digo, de pavimentos cerámicos, la recomendación es colocar, como veíamos, un plástico y colocar la capa de mortero, ¿de acuerdo? Tema de puentes térmicos, pues simplemente, a ver, en tema de los pilares es relativamente sencillo por lo que he dicho. Si nosotros tenemos una, una fachada a rehabilitar y me salen por cálculo 6 centímetros, pues cuando llego al pilar no voy a... Pilar de fachada, evidentemente, no pilares aislados, pilares que toquen la fachada, que estén integrados en la fachada, donde es un puente térmico, yo puedo forrar el aislamiento, de aislamiento y prácticamente eliminar el puente térmico. Fijaros, por ejemplo, aquí, ¿no? O aquí. No sé si se aprecia en la foto, pero ahí va en placas de 1 centímetro, cuando el de la fachada es de 8. Rehabilitación. Sobre algo ya existente. Eso sería interesante. Y a efectos de cálculo, fijaros en esto, ¿eh? Fijaros en esto porque se puede prácticamente despreciar el puente térmico. Si considero que el aislamiento es continuo por el interior del pilar, por ejemplo, el caso que habéis visto, y no me habla ni de espesor, no me habla ni de espesor, de hecho en el dibujo se ve como el espesor del que viene de la fachada tiene un espesor y el otro tiene menos, el que forra el pilar,
hay una tablita en el código técnico que me está, en el documento que veis ahí, que me está diciendo que a diferentes U's, a ciertas U's, ya puedo despreciar el puente térmico. Con lo cual, a efectos de cálculo, sobre todo de rehabilitación, para calcular las mejoras que yo voy adoptando, es muy interesante esto, porque si yo indico que voy a forrar los pilares interiormente con, no sé, 1,2 cm en este caso de Graphic puedo prácticamente despreciar los puentes térmicos y eso se nota muchísimo en edificios existentes porque es multiplicar la longitud del pilar por la transmitancia térmica real y no la anterior que era pues 0,90 y pico creo que es, ¿no? Si no ponemos nada. Este valor, imaginaros, la diferencia que hay. Y luego el frente de forjado evidentemente es mucho más complicado. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos una solución para obra nueva que está muy bien, pero aquí no es el caso, que es en la tabica del encofrado poner el producto. No sé si tengo alguna foto aquí, creo que no, porque para rehabilitación no la tengo, pero bueno, sería algo así. Se queda el frente forjado aislado. Claro, en rehabilitación es más complicado. En algunos casos sí que se puede aplicar el frente forjado y colocar el aislamiento y luego con la malla y el mortero flexible darle el puente de unión y todo lo que hemos hablado antes de como si fuera un SATE, vamos. Cuando no se pueda, hay una solución muy interesante que es esta que veis aquí. Es decir, si yo aíslo la fachada, voy a cerrarla porque se ve más aquí en esta. Si yo aíslo la fachada por el interior, en vez de quedarme arriba en el forjado, yo me vengo aproximadamente 1 metro, 1,5 metros, con el mismo material que sube, esa vuelta de aquí, esa vuelta de ahí, más la vuelta de abajo, si pudiera hacerla, si no, pues nada, compensa el no poner en el frente de forjado, ¿vale? Con lo cual, si yo hago la de arriba, pues a lo mejor puedo dividir entre dos el puente térmico. No lo soluciono del todo, pero ya estoy ahí medio arreglándolo, ¿de acuerdo? Porque hay veces, ya os digo, habéis visto en el simulador, si no pongo arreglos puentes térmicos, la diferencia de consumo es muy grande con respecto a un SATE de reducción. Pero esta es una buena solución. Casi siempre que tenga falso de techo voy a poder hacer esto y además es efectiva, ¿vale? Porque se ve, no sé si tengo algún dibujito aquí, se ve perfectamente que las pérdidas, ahí, fijaros, se ve que las pérdidas energéticas llega un momento que el flujo de calor disminuye muchísimo, ¿no? Esa banda hace bastante en el caso de no poner en el frente. Nosotros, por cierto, tenemos un departamento que calcula también puentes térmicos sin ningún coste, simplemente con la contraprestación de poder prescribir nuestros productos en los proyectos. De obra nueva o rehabilitación, como se quiera. Y bueno, pues no sé, vamos a poner la cubierta también ya para terminar. Y vais a ver que el producto, pues en este caso sería el Don Pol verde, que valdría, como decía, para cubiertas no transitables de grava o cubiertas transitables. Claro, en las cubiertas transitables, pues encima de aislamiento, para que sirva de base para el pavimento, cerámico entiendo, y que no apoye directamente sobre el aislamiento, siempre se recomienda una capa de mortero. Y antes de finalizar, permitirme un minuto, aunque sea para el TR5, que sería un producto específico para, sobre todo para medianeras, ¿no? Esto es un producto, que esto sí que lo voy a mostrar aquí en la mesa. A diferencia de todos los paneles nuestros, que son, fijaros, son paneles homogéneos, ¿no? Es poliestireno de diferente espesor. Esto es un sándwich. Esto es un compuesto de 2 placas de poliestireno donde le hemos incorporado una lámina de EPDM pesada. Con lo cual, a ruido aéreo funciona muy bien, porque tenemos muelle y tenemos masa. Que además esto, cuando lo pongo en una pared ya terminada, que es masa también, que es un yeso, por ejemplo, una placa de yeso, lo coloco aquí pegado y luego además el trasdosado, que vuelvo a tener lana y vuelvo a tener masa. Entonces, todo este añadido da una mejora muy importante. Hemos ensayado hasta 16 decibelios sobre una pared existente, que eso es muchísimo, ¿eh? O sea, pasar de 50 a 66, por ejemplo, es una maravilla. Entonces, es un producto también que se puede fijar mediante adhesivo. En este caso, no recomendamos nunca perforarlo, más que nada por no perforar la lámina. Y son formatos de siempre de 42 milímetros de espesor y de más o menos 1 metro por 600. Más manejables porque la verdad es que esto pesa bastante. Esto es un producto, pues a lo mejor si tenéis una rehabilitación energética
y vais a colocar en la fachada el TR32 o el SATE, pues en la medianería, pues si encima tiene un problema acústico porque oyen al vecino, pues se puede, digamos, proponer esta solución que evidentemente es más cara que las otras porque es un producto que ya habéis visto que tiene una serie de fabricación especial, pero que puede ser muy interesante. En las diapositivas que os vamos a mandar también tenéis un vídeo de la instalación y por supuesto la página web al producto. Aquí veis un poco cómo se coloca con adhesivo, siempre con adhesivo, y tiene un mecanizado lateral a 4 caras media manera, no sé si lo veis, el matching brow, para poder solapar siempre la lámina y evitar puentes acústicos. Y fijaros que bien queda luego, una vez terminado. Con trasdosado autoportante yo creo que es la mejor solución. Incluso puedo pegar, como dice aquí el instalador, con adhesivo polímero los anclajes puntuales del trasdosado para evitar el pandeo al grafipol y no tener que ir a la pared y no tener que transmitir también humedades y puentes acústicos. Esta solución es muy, muy buena. Le puedo pegar también lo que sea, ¿no? Directamente puedo hacer placa de yeso pegada, madera, cerámico, bueno. Bien, vamos a ir ya con el caso práctico y ya vamos con las preguntas. Bueno, os he preparado un caso práctico que sería lo que nosotros pensábamos que podría ser interesante para como informe, ¿no? Para acompañar un poco a la justificación del consumo, de la reducción del consumo y demanda, y sobre todo para verificar que nuestras soluciones, bueno, la eficacia de las mismas, ¿no? Esto es una vivienda en un edificio bueno, pues en una localidad de la provincia de Alicante, del norte de Alicante, en la montaña, que es zona climática C, y pues que había un problema real, en este caso de consumo, ¿no? Estamos hablando de, esto es la primera planta, sería esta vivienda de aquí, la primera, y estamos hablando de que el consumo era totalmente disparado en el invierno pasado, llegando incluso en el mes de enero casi a más de 700 euros, lo que es una salvajada para una familia de estas características y para cualquiera, pero bueno, una salvajada para esas dimensiones y esa vivienda. ¿Qué es lo primero que yo haría en este caso? Pues evidentemente hacer un estudio energético de la vivienda. Habría que definir los cerramientos, ¿no? Hacer una definición de cerramientos e incluir los que forman la envolvente. Evidentemente las particiones interiores las descartamos, ¿no? Porque en teoría separan espacios calefactados y con lo cual hay poco hay que hacer. Pero todos los cerramientos que conforman la envolvente sí que habría que introducirlos. En este caso se ha hecho con el C3X, propiedades estimadas obviamente, porque no ha habido posibilidad de hacer cata ni de saber exactamente cómo es el cerramiento, pero sí que por el espesor y el año de construcción se pueden estimar. De todos modos, aquí no es tan importante acertar con el certificado existente, que cuanto mejor, más acerta mejor. Pero hay veces que hay cosas que hay que estimar, no se puede saber exacto. Porque estamos calculando un porcentaje de mejora. O sea, estamos calculando valores, no valores absolutos, sino relativos. Es decir, cuánto mejoro sobre lo que hay. Con lo cual no es tan importante si aquí viene 1,69 o 1,63, sino lo importante es cómo bajo ese 1,69 a 0,40. Eso es lo importante aquí. ¿Vale? Entonces, yo no perdería mucho el tiempo en adivinar exactamente cómo es el cerramiento, porque hay muchas veces que es imposible. Haría algo lógico, coherente con el espesor y el año de construcción, basándome en las bibliotecas del programa, y a partir de ahí sí que mejorar esa U con las soluciones nuestras. Bueno, y eso vale para todos. Al final te haces una composición de todos los cerramientos con las U's evidentemente tienen que ser altas, porque si no son altas no tiene sentido hacer una rehabilitación energética, ¿vale? De hecho, el primer paso, lo suyo es bajar las U's de los cerramientos y de los huecos para poder mejorar y dar paso al resto de parámetros como las instalaciones, pero lo suyo primero es bajar la demanda, como hemos dicho al principio de la jornada, a través de los cerramientos. Bien, hueco es lo mismo, hueco es mucho más sencillo porque es simplemente ver el material, medir el hueco y el marco del vidrio y colocarlo y sin más, no tiene más.
hacemos otra tablita y luego pues evidentemente las instalaciones también es bastante sencillo porque hay que ver los equipos generados tanto de agua caliente sanitaria como de calefacción, en este caso, y refrigeración, en el caso de que los haya, y indicar pues a través de la etiqueta pues datos como la potencia, el rendimiento, etcétera, ¿de acuerdo? Fijaros como aquí viene todo lo peor energéticamente, porque es un radiador eléctrico con efecto Joule, es un termoeléctrico también, con depósito acumulador de 200 litros, pues bueno, tiene todo lo más desfavorable. Y aquí viene, bueno, pues primero hay que hacer un certificado energético de la situación actual. Este ya es un certificado real, no es lo que habéis visto en el programita. Esto está hecho ya con C3X y esto valdría, ¿no? Como justificación. De hecho, me preguntaban en otro seminario si esto hay que registrarlo y la respuesta era que contestó otro del seminario, porque nosotros no hacemos esta gestión, esto lo hago a modo particular para mostraros nuestras soluciones, pero sí que comentó otro compañero que sí que había que registrar el existente, no el otro. El existente era obligatorio, por lo menos en el IBACE de la Comunidad Valenciana. En Andalucía no sé cómo estará, pero uno de los dos había que registrarlo, el existente. Entonces ya tenemos el certificado energético del edificio tal cual está en ese momento. Propuestas de mejora, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué propuestas de mejora, pues en este caso vamos a centrarnos en los cerramientos. La mejora de la envolvente, la mejora de los cerramientos. ¿Qué espesor? Como decía, como ya hemos visto al principio de la jornada, si no esto sería muy difícil de explicar, pero aquí es fácil de entender, porque ya hemos visto que hay una tabla del código técnico donde nos da unos valores de U, de transmitancia, recomendados para cumplir el coeficiente K o H1, que por cierto es obligatorio en determinadas situaciones de rehabilitación, como cuando pasamos del 25 de porcentaje de la envolvente. Entonces, en este caso yo lo que hice es precisamente eso, es añadir aislamiento, cual depende de cada zona, uno u otro, donde se pueda, evidentemente por características, hasta llegar a esas US. Por ejemplo, la fachada F1 no se puede hacer SATE, ¿vale? Porque es una fachada, primero, que habría que hablar con toda la comunidad de propietarios. No voy a hacer solo un trozo de fachada con el SAT y el resto no, porque el SAT está recreciendo la fachada, por supuesto. Y segunda, porque en este caso además no se podía tocar la fachada, con lo cual, pues nada, fuera. Se hace por el interior y es una solución alternativa, que sería, pues, además tenemos espacio, fijaros que tenemos espacios de sobra en el aislamiento para colocar sobre esas paredes interiores y luego hacer un trasdosa interior. Esa fachada 2 es la más perjudicial y la que más problemas estaba dando a la vivienda, porque era una antigua medianera de una hoja, o sea, en su día eran dos, porque era una de cada edificio, pero tiraron el edificio y queda una. Y el edificio a saber cuándo lo harán, si es que lo hacen. Con lo cual, estamos hablando de una hoja sin aislamiento y lo que es ahora fachada, o sea, interior, exterior, calefactado exterior. Y además, con radiadores puestos ahí en esa pared. Con lo cual, imaginaros las pérdidas que hay en esa zona. Básicamente en esas dos estaban los problemas, más en una cubiertita que había por ahí detrás. Entonces, en esta fachada se añade aislamiento por el interior, se pone en el cerramiento nuevo el aislamiento, en este caso la marca que es 32 de Valero y tal, de 5 centímetros más el trato, o sea, con la lana y tal. Estamos en la misma si decimos, ponemos una lana que sea una lámina que luego se pueda comprar para el cliente o la cliente, porque si le damos una lana que luego no puede comprar, no le estamos ayudando. Esto sería un dibujito de más o menos cómo iría. Evidentemente esto ya sería sobre el piso terminado, no habría que picar nada. Se colocaría el aislamiento y luego la dosa de placas, la canal sobre el pavimento existente. Quedaría algo así. Y luego algunas fotos de obra y demás. Claro, hay una zona que sí que podía hacer SATE, que sería pues los patios, ¿no? Tenía fachada a patio del salón o sea que es importante. La cocina no importa tanto, pero en el salón sí. Y en este caso sí que se recomendó hacer un SATE. Además, fijaros aquí el puente térmico ese de fachada forjado, puedes volver con el SATE por aquí y resolver ese puente térmico interesante. Aquí con el TAR SATE, con otro producto diferente. Y una cubiertita que era el salón, que en la parte de arriba de la mitad del salón hacia allá, más o menos, la parte de arriba era una terraza
transitable que no llevaba aislamiento, según nos comentaron que no había hecho ninguna obra ni nada, con lo cual se consideró sin aislamiento y también en este caso se dijo de aislar por bajo porque por arriba no era propiedad suyo, entonces había que hacerlo en su techo del salón. Y la solución sería esta. O sea, quitar falso techo, pegar aislamiento bajo forjado, volver a colocar falso techo. Bueno, esto sería básicamente las soluciones. Tenemos luego las ventanas, evidentemente las de aluminio, porque hay alguna de PVC había cambiada, esas no. Y las instalaciones. Evidentemente, pues buscar bombas de calor, buscar calderas de gas, ¿no? Buscar sistemas más eficientes que lo que había en la vivienda. Aerotermia, por supuesto, pasa que ya había que ver precios y espacio, pero bien, se pueden dar varias opciones. Y aquí lo primero que se puede hacer, o lo que yo recomendaría, es analizar las medidas una por una. Por ejemplo, fijaros, aquí tengo solo la medida 2, que sería la medianera. He puesto esta que es la más llamativa. Solo añadiendo ese aislamiento en toda esa medianera, vamos a reducir un 15% del consumo, y esto es un dato real, ya no estamos hablando de simuladores. O sea, estamos casi en la mitad de lo que necesito para las ayudas, solo actuando en una pared de la vivienda, que es la más desfavorable, pero sería una pared, con una vivienda que hay espacio y se podría hacer. Y luego, una vez hemos analizado una por una, lo suyo es hacer una criba, es decir, descartar las actuaciones donde, por ejemplo, si reduzco un 2% y eso me cuesta 6.000 euros, pues evidentemente no me interesa. Ahora, si reduzco un 28% y me cuesta 2.000, 3.000 euros, no lo sé, estoy diciendo cifras por decir. Que sean eficaces y que compensen, ¿no? Que no sean muy complicadas y que quiten muy poquito. Entonces, se hace una criba y nos quedamos con lo que podemos denominar como conjunto de medidas de mejora, que sería asociar varias medidas del mismo tipo, por ejemplo, añadir aislamientos, descripción de la medida, por ejemplo, adición de aislamiento en fachadas tal, tal, tal y en la cubierta tal. Todo eso sería una actuación, porque al final es mismo instalador prácticamente, mismos materiales parecidos y mismo tiempo, ¿no? De ejecución más o menos. Eh, eso, ¿qué implicaría? Pues reducir un 38%. Y aquí sí que entramos ya en lo de las ayudas, ¿no? Con este certificado y con estas actuaciones, pues se podía justificar y poder llegar hasta, en este caso eran 3.000 euros del PEM, ¿no? Del coste total de la actuación. Creo que es bastante interesante para una vivienda de estas características, por lo menos que se pueda ayudar. Y ya no solo por las ayudas, es porque el objetivo de todo esto es que esta vivienda deje de consumir la barbaridad que estaba consumiendo en invierno. Porque luego en verano no consumía mucho, pero luego sacar la media y era muy elevada. Luego incluso se le puede hacer una combinación de todo, es decir, cambiar instalaciones, sustituir ventanas que no había, que las de aluminio más aislamiento, y llegamos a un 75% de consumo con 3 letras de mejora. Esto es cálculo real también, ¿no? Esto se podría hacer como mejora también integral. Esto es el certificado tras mejoras. Y luego se puede hacer un análisis de costes. Esto es muy sencillo, simplemente con las últimas facturas analizar el coste medio mensual, que sería en este caso 230 euros. Y os recomiendo esta herramienta, que muchos la conoceréis, que es del Consejo General de la Arquitectura Técnica, que es una calculadora energética de costes, que te calcula el coste de energía, sea kilovatio, gas o electricidad, los datos del certificado energético. Con lo cual es muy interesante para el cliente decirle, bueno, con el certificado actual tienes un consumo de 322. Precio kilovatio de hoy, ¿eh? Ha salido más alto porque el otro real venía con un año hacia atrás, donde la luz no paraba de subir, la electricidad, con lo cual tiene sentido. Y le puedes decir, y si haces todas estas actuaciones, como tienes el certificado, incluso puedes hacer varios certificados, yo he puesto el global, te puedes ir a reducir hasta 91 euros al mes. Con lo cual estamos hablando de un ahorro de 230 al mes. Yo lo veis aquí muy grande, pero es que es así. Es decir, si con el certificado original, con la luz como está ahora, ahora mismo cuando se hizo esto, hace unos meses,
estamos hablando de 300 y más de 300 euros al mes con todas esas mejoras que ahí sí que es verdad que metimos ya los equipos, cambiamos la caldera, cambiamos los radiadores por una bomba de calor, etcétera, pero estamos bajando 90, eso se amortiza relativamente rápido y estamos mejorando muchísimo el confort y la calidad de la vivienda. Y luego se acompañaría también de todo esto que yo entiendo que es importante, fichas técnicas, por supuesto los certificados, fichas técnicas de los productos, incluso adhesivos, todo lo que consideremos. Bien, pues nada, son y media, yo creo que hemos ido más o menos bien de tiempo y aún nos queda unos minutos para, si hay alguna pregunta, poder contestarla. Así que me voy un momento a la presentación y voy a poner la última página. Voy a dejar esta, a ver. Voy a dejar mientras también, ahí está mi correo y mi número de teléfono. Y vamos a ver si hay alguna pregunta y la podemos contestar. Sí que parece que hay. Vale, vamos. Bueno, la primera pregunta, bueno, antes ya nos habían preguntado si van a recibir, Perdón, te oyen, ¿no? sí, Ah, vale, vale. antes nos habían preguntado si van a recibir las diapositivas, la presentación y eso, bueno, eso ya sí que lo hemos contestado, que dentro de unos días sí que se enviarán los enlaces de descarga. Una de las preguntas es que si las librerías usadas en los cerramientos de C3X con aislamientos Valero, si existe algún complemento que la lleve o cómo has hecho esa composición de los cerramientos. No lo he dicho, las librerías que tenemos nosotros son para Cipeterm, HL Plus y las tenemos para Hulk. De hecho, en Cipeterm está el botón metido. En C3X no, en C3X el material lo hice. Es muy sencillo y más en rehabilitación que tampoco es... podemos crear nuestra propia biblioteca, nuestra base de datos y ahí os recomendamos. En C3X no hemos visto aún la manera de poder importar un archivo que el programa admita y lo meta en su biblioteca. Entonces, ese que habéis visto ahí en el ejemplo lo he hecho a mano. Es decir, he creado un nuevo material, le he dado las características que me pide, que por cierto, si os falta algún dato que no viene en la ficha, nos lo pedís por correo. Porque puede ser que venga el factor mu o no sé, o la densidad o cualquier parámetro que no venga en la ficha porque no es un parámetro que se suele dar, nos lo pedís en un correo a info o a mí directamente y os lo damos. Entonces, es crearlo. Igual que la lana mineral, la creé porque la que había en la base de datos no era la que yo podía recomendarle a esta chica. Yo podía recomendar a este chico una real que encontré y que sé que la venden. Entonces me creé la lana de roca o lana mineral, me la creé de 0034, etcétera, y ya está. Entonces en este caso igual. En C3X hay que hacerse los cerramientos, habría que hacerlos a mano y a partir de ahí aumentar o bajar el espesor y que la ULA llevarla al sitio. ¿De acuerdo? También preguntan que cuando realizas un SATE o una fachada ventilada sobre una fachada ya existente, esos centímetros que recreces hacia la vía pública, si el ayuntamiento te puede recriminar o pararte la obra por ello. Esa es muy buena pregunta, porque digamos que es contradictorio, ¿no? Que metan muchísimo dinero en ayudas y se haga mucho incisiones con el SATE y luego no se puede hacer, ¿no? Entonces, yo sé de casos, el otro día salió, no recuerdo si era Pamplona, creo que era Pamplona, o un ayuntamiento de esa zona, donde a través de una ordenanza municipal permitieron excederse hasta, no sé, 10 centímetros de la alineación de fachada para sistemas SATE. Entonces, pues eso ya depende de cada ayuntamiento. Hay edificios que no va a haber problema, como los que habéis visto de zonas residenciales exentas, y evidentemente los que estén en ciudades, en centros de ciudades o en avenidas entre medianeras y a calle, yo entiendo que tienen que abrir la mano, porque es que si no, lo más, digamos, eficiente ahora mismo es el SATE o una fachada ventilada, que por cierto, no he hablado de la fachada ventilada, porque nosotros no tenemos producto idóneo para fachadas ventiladas, porque la clase de reacción al fuego de los elementos aislantes que están dentro de las cámaras de fachadas ventiladas a día de hoy es clase B. Y los poliestirenos en general, poliuretanos, etcétera, son clase E en este caso. En nuestro caso es que como va con un mortero pasa a ser clase B, ¿no? El revestimiento exterior. Por eso no he hablado de fachadas ventiladas, que por cierto es otro sistema para mejorar envolventes, aunque no lo he hablado aquí. Pero sí, yo entiendo que los ayuntamientos, sobre todo los que estén dando ayudas, y
animando a los colegios y a las comunidades de vecinos a hacer SATES, pues evidentemente tendrán que dejarlos hacer, ¿no? Y una de las cosas es permitir recrecer, aunque sean en algunas alturas, la fachada exteriormente, si no, no va a poder ser. También preguntan que cómo se resuelve el SATE en las jambas. Se resuelve pues muy sencillo porque la ventaja que es la que la tenemos en el exterior. A nosotros normalmente nos solicitan, nos compran placas de diferentes espesores, ¿no? Normalmente nos piden un espesor continuo, uniforme para los planos de fachada en general y luego para encuentros, huecos, aleros, ventanas, etcétera, nos piden placas más pequeñitas, normalmente de 3 centímetros, de 2, de 4, incluso para los arranques lo modifican. Al final es llegar y dar la vuelta, ¿no? La ventaja del SATE es que puedes hacer esto. Por ejemplo, en un aislamiento por el interior, en una jamba tienes un problema, porque cuando llegas con un aislamiento, si te encuentras con la mocheta de ladrillo al revés para poder anclar la ventana, ahí no puedes llegar con aislamiento. Hay algún sistema, ¿no?, de premarcos con aislamiento incorporado, como por ejemplo el de nuestra partner, que Pasis.es, que es muy interesante para esto, pero por sistemas tradicionales no puedes. En el SATE sí, en el SATE tú, pues no sé si tengo alguna foto de la instalación. A ver, un segundito. Ay, sí, ahí no se ve. A ver si se va a ver. Pues creo que sí que se ve. Bueno, pues nada, sería llegar y girar hacia adentro. Sí, sí que está bien. Me veo el mortero ahí. Eh, Nada, sería volver hacia adentro, generalmente con menos espesor, porque estamos en las mismas que el frente de forja y los pilares. Se consideran puentes térmicos, zonas puntuales. Entonces, con darle continuidad al aislamiento, está prácticamente resuelto, no hace falta pasar todo, ¿vale? Entonces, eso valdría para contornos de huecos, para vuelos, etcétera. Encuentros, digamos, más singulares. Pero bueno, se puede hacer. Es simplemente darle la vuelta con un espesor un poquito diferente y luego el mismo revestimiento continuo con sus cantoneras, su malla, etcétera. Nos preguntan si hay que cargar las librerías en Hulk. Sí, si queréis lo hago. Lo puedo hacer un momentito. A ver. Vamos a abrir Hulk. Sí, claro, el Cipetem obviamente, aunque las vamos a dar, pero evidentemente no hace falta porque están ya metidas en el botón. Pero sí, en Hulk sí que hay que abrir, hay que importarlas. Vamos a poner este ejemplo, por ejemplo, este mismo. Aceptar. He puesto un ejemplo, igual que en el anterior caso, donde el edificio está hecho, con lo cual ya tiene unos cerramientos, ¿de acuerdo? Entonces, materiales. Fijaros, tenemos los de la base de datos. Entonces, me pongo encima de materiales y productos, le doy a botón derecho y le doy a cargar librería. No guardar librería, cargar librería. Y la busco, ¿de acuerdo? La busco, lo que pasa es que ahora no me la he preparado aquí, no tengo el archivo, pero yo buscaría el archivo de materiales, ¿de acuerdo? De materiales, por ejemplo, pues la base de datos nuestra, la base de datos nuestra que viene, y lo importo, ¿no? Entonces, cuando le doy a aceptar, automáticamente yo entraría en la biblioteca otra vez, ¿de acuerdo? Y me aparecería una carpetita donde pone aislamientos Valero 2022, la última versión. Entonces yo haría así y me saldrían todos los materiales, que es lo que he puesto en la diapositiva. Bien. Eso en cuanto a materiales. Y ya los tendría, es decir, yo me los puedo guardar en la biblioteca. Yo lo que suelo hacer es un archivo. Ah, bueno, espera, voy a abrirlo porque tengo un. Voy a abrirlo, un segundito porque voy a abrir uno donde ya lo tengo hecho. A ver, abrir. Ahí está. Vais a ver lo que he hecho, cómo se quedaría, ¿no? Cómo aparecería. Entonces le doy otra vez aquí. Fijaros, ¿lo veis aquí? Se me crearía esta carpeta con todos los materiales nuestros.
Entonces nada, lo tenéis aquí todos. Grafipol TR32, TR5, el TRSAT, todos los que hemos visto están aquí. Y luego pues nada, cuando estáis definiendo el proyecto, pues por ejemplo aquí, la fachada esta mismo, pues yo aquí pues lo mismo, podría incorporar aislamientos Valero, ¿lo veis? Y pongo el que quiera. Por ejemplo, el TR32, ¿vale? Vamos, espera. Añadir, ¿lo veis? Ya lo tengo ahí. Eso serían materiales. Que quiero traerme un cerramiento, eso sí que no lo tengo cargado, pero sería dentro de cerramientos cargar librería y del mismo modo buscaría en el directorio del ordenador donde lo tenga. Yo os aconsejo que lo tengáis no muy en el escritorio, por ejemplo. Para cargarlo, lo cargáis al programa y luego aparecerá la biblioteca completa, de acuerdo, de cerramientos. O sea que es bastante sencillo. De todos modos, tenemos un tutorial aquí en el canal de YouTube. Tenemos un tutorial que aprovecho para presentaros en el canal, donde tenemos algunos vídeos. Y tenemos dentro de tutoriales, tendríamos cómo importar de biblioteca. Aquí están los dos. Tanto cómo importar a Zipeterm como cómo importar a Hulk, ¿de acuerdo? Los tenéis los dos. Y aquí podríais, lo que os acabo de decir más o menos, podríais verlo cómo se hace. Dónde está y cómo se hace. ¿Veis? Lo tenéis ahí en un tutorial de nada, de 3 minutos, 3 minutos y medio. ¿Vale? Pues seguimos. Vale, nos preguntan que el material que pones en el canto de forjado por el exterior para evitar el puente térmico, has dicho que se puede enfoscar con malla directamente encima. ¿No se producen fisuras en el enfoscado? Muy buena pregunta, que es la duda que siempre sale a la hora de, sobre todo en obra nueva, que esto viene ya casi todos los proyectos básicamente porque todo lo que no sea SATE no cumple el H1 si no hay los frentes de forjado. Para ello me voy a ir a la página de producto porque las fotos de obra nueva no las tengo aquí, pero sí en la página de producto, que podría irme, a ver por dónde me voy, directamente en la web. ¿Me podéis abrir la web un momentito, por favor? Y ya me voy directamente al producto. Es muy importante la capa intermedia. Vamos aquí. Por cierto, hay un vídeo muy interesante también que tenéis pinchando ahí. Es muy importante esa capa intermedia. Entonces, lo que pregunta el compañero o la compañera es muy importante. Es decir, no tiene, o sea, no conviene aplicar el revestimiento, de igual cual sea, sobre el aislamiento. Y no conviene dejar esa junta también, ¿no? Conviene aplicarlo como si fuera un SAT, es decir, sobre el aislamiento y en este caso solapando entre 10-15 centímetros superior e interiormente, hay que aplicar como si fuera un SATE. Entonces se aplica el mortero adhesivo flexible, se pone la malla y se recubre todo, ¿no? Eso sería la capa intermedia y se regulariza y se endurece. Y sobre eso ya aplicamos el revestimiento. Nadie nos ha dicho, aunque es un tema de soluciones constructivas e incluso cuando no va aislamiento también fisura, ¿no? Nadie nos ha dicho que le ha dado algún problema, aunque son productos que no llevan mucho tiempo, lleva 4 o 5 años. Sí que ha habido alguna ocasión que han utilizado un puente de unión diferente, alguna pintura, alguna cosa así, y sí que le ha dado algún problema, tanto de adherencia como de fisuras. Pero la verdad es que con esta solución parece ser que funciona muy bien. Digo parece ser porque, repito, esto lleva poco en el mercado. Pero hay que ver el resto de alternativas. Sin nada no se puede resolver. O sea, no cumple el código técnico y los que habéis calculado lo sabéis. Y las alternativas en el mercado, reflexivos, sabemos cómo funcionan. Prácticamente térmicamente no hacen sin cámaras nada, pero es que además la adherencia con los morteros hay que estudiarla. No la conocemos, el aluminio.
pensar que el poliestireno que veis ahí es prácticamente el mismo que el del SATE, que se lleva utilizando más de 15 años en Europa. La adherencia con los morteros y la compatibilidad, los movimientos ante el cambio de temperatura, todas estas cosas están más que estudiadas, aunque sea para el SATE. Con lo cual, esa parte resuelta como un SATE, aunque sea una parte, funciona bien. Pero sí que es necesario incidir sobre esa capa intermedia. ¿Que es un sobrecoste a la solución? Sí, pero es que hay que tratarla así, es decir, pues cuando se diga que se pone ese producto, nosotros lo ponemos hasta en la ficha técnica y nosotros ni vendemos malla ni vendemos mortero. Pero fijaros cómo lo ponemos en la ficha técnica y en la web. En la 2 de la leyenda, el número 2, capa de refuerzo entre el aislamiento y el revestimiento exterior continuo. Mortero flexible adhesivo más malla de refuerzo con solape tal. O sea, fijaros si es importante que lo metemos en la ficha técnica de un producto cuando no vendemos ninguno de los dos productos esos. O sea que es muy importante esa capa intermedia y va a quedar muy bien seguro. Además son morteros flexibles y el aislamiento también es flexible, incluso quedan mejor si no ponemos nada, porque los encuentros ladrillo, hormigón, mortero, que es todo muy rígido, eso da... Los cerramientos se pueden mover por un sitio y la estructura por otro, entonces esos encuentros siempre van a dar problemas en general. Entonces, estas soluciones con morteros flexibles, pues por lo menos esos movimientos no los transmiten de un sitio a otro o los transmiten lo mínimo posible. ¿Más preguntas? Nos comentan que dice, veo un problema con el recrecido de suelos del ejemplo. ¿Cómo se solucionan la altura de puertas y balcones que lógicamente quedan reducidas en altura? Evidentemente, o sea, el tema de viviendas ya existentes, ahí hay un problema. La única manera es levantar lo que hay y retirar a ver qué hay, ¿no? Es decir, de qué tipo de vivienda, entre viviendas va a ser prácticamente imposible, aparte que la eficacia es muy pequeñita, hemos visto que da un 3-4% de consumo, lo que reducimos en un suelo, no lo veo, ¿vale? Como decía, en los edificios, ¿dónde tengo el...? A ver si... Esta. En los edificios, pongo rápido esto. En una vivienda familiar, si tenemos altura, puede ser interesante. Que muchas veces hay altura, ¿vale? Tenemos altura abajo también, o sea, tenemos que el pavimento va sobre una solera o un recrecido de mortero con espesor. Se podría estudiar, ¿no? Levantar, colocar, sobre todo en los sistemas de suelo radiante para minimizar las pérdidas. Evidentemente hay que picar, porque si no las puertas ya no van a dar, ¿no? Entonces, porque si no sería una historia. En una vivienda unifamiliar. En un bloque de viviendas directamente no lo veo en suelos. De hecho, se ha visto que no es óptimo y lo vería en este suelo. Pensando mucho en los bloques plurifamiliares exentos con la planta baja, digamos, abierta. Ahí sí que hay por lo menos, aunque sea una vivienda varias viviendas de primera planta, ese suelo que no está aislado sí que es perjudicial, básicamente porque el resto de forjados, son forjados intermedios entre dos viviendas, en teoría no hay transferencia de calor, aunque sí que la hay porque los hemos explicado. Pero claro, el primero forjado sí que tiene transferencia de calor, ese sí que tiene más pérdidas que el del tercero. Entonces, ese suelo se intentaría aislar por bajo, ¿no? Como hemos dicho, como un SATE, vamos, por debajo. Eso sí que se notaría porque es importante esas pérdidas, sobre todo para estos. Claro, globalmente al edificio a lo mejor no le hace tanto, pero si le hablamos solo a esas viviendas, sí que es importante porque tienen todos los suelos al aire, ¿de acuerdo? O sea, al exterior. Dentro de las viviendas difícil, ya os digo que nosotros la mayoría de aislamiento que vendemos para rehabilitación en suelos son para suelos radiantes, o sea que van en sistemas de suelos radiantes o bajo suelos radiantes, en passive house, cambios de uso, edificios que van a rehabilitarlo, van a hacerle una reforma integral y aislamiento por todos los sitios, renovado totalmente y con huecos nuevos, todo nuevo, bueno, o como decía, cambios de uso, ¿no? Es decir, locales donde ahí sí que tenemos alturas, tenemos divisiones nuevas, tenemos particiones nuevas
y no hay problema. En viviendas donde ya están los huecos y no queremos tocar nada de eso, obviamente en suelos no se puede. Habría que buscar bajo forjado en los casos como por ejemplo en esas viviendas que sí que se podría. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Bien, pues nada, muchas gracias por la asistencia. Como decía, mis compañeros van a prepararos un correo electrónico con toda esta información y de todas maneras tenéis para cualquier consulta, vamos a poner aquí otra vez esto, cualquier consulta, cualquier interés en colaboración, es decir, tenéis un proyecto de rehabilitación, nosotros no nos metemos en el resto de parámetros, no somos especialistas ni en instalaciones ni en carpintería, somos especialistas en aislamiento. Entonces, oye, que me interesa que me estudiéis este proyecto y nosotros estudiamos qué productos, qué espesores incluso qué cálculo podemos hacer, ¿no?, para bajar esas SUS e incorporarlas a vuestro proyecto sin ningún coste más que vayan prescritos nuestros productos, ¿no? Entonces, si estáis interesados, mandáis un correo aquí o llamáis por teléfono a los datos que aparecen ahí y podemos tener una colaboración sin ningún problema o alguna videoconferencia más personalizada sin problema, ¿vale? Así que nada, me despido y nada, muchas gracias por la asistencia y hasta la próxima.